qué vamos a hacer después de la pandemia. Debemos de prepararnos para la estabilidad después de la pandemia. No va a ser fácil lograr la estabilidad. Sería iluso pensar que amanecemos el 1 de junio, Dios quiera, antes, o julio, agosto, no sé cuándo será, y decir, bueno, se acabó la cuarentena, se acabó el virus. Esto no ha terminado, no sabemos cuándo va a terminar. Mientras no haya una vacuna que elimine el virus, esto siempre va a ser una amenaza para nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer para garantizar esa estabilidad? Bueno, debemos de trabajar en crear una cadena de suministros que sea global, ágil, resiliente, nos explicaba ya Rafael, y transparente. Debemos de conocer cada uno de sus factores de extremo a extremo, punto por punto. No se nos puede quedar un eslabón oscuro. No podemos trabajar en una cadena en que no sepamos qué está haciendo nuestro colaborador en cada uno de los eslabones. Debemos de diversificar nuestra red de proveedores, evitando depender en exceso de una zona o región específica. Hoy estamos ante una pandemia, después podemos estar ante un desastre natural, que no solamente ataque a una zona específica, sino a muchas zonas. Debemos identificar cuáles de los proveedores invisibles pueden potencialmente poner en riesgo la cadena de suministro. Y esto me lleva a pensar, a pensar en un ejemplo, en la laca que utiliza la industria automotriz, que es fabricada en una de las plantas de Japón. Cuando hubo la explosión del reactor nuclear, esta planta fue clausurada. Todas las industria automotriz, toda la industria automotriz se vio afectada porque no tenía esa laca para dar el último acabado a los automóviles. Y eso hizo que se retrasara la producción hasta que no abrieron la planta inmediatamente, hasta que se pudo trasladar la formulación de ese producto hacia otra planta que estuviera en un lugar no contaminado. Entonces, y eso probablemente nos suceda y no sabemos cómo nos va a explotar. Desarrollar e implementar mejores prácticas de gestión de relación con proveedores. Debemos de saber cuáles son nuestros proveedores críticos y probablemente proveedores que no sabíamos que eran críticos porque habían funcionado bien hasta ahora, después de esta pandemia se vuelven críticos y vamos a tener que saber identificarlos. Y vamos a tener que saber qué estrategia vamos a desarrollar y una colaboración más intensa, con qué frecuencia voy a estar hablando con ellos, cómo voy a hablar con ellos, en qué términos voy a negociar con ellos. Y luego tenemos que implementar herramientas tecnológicas para visibilizar nuestra cadena de abastecimiento. Es una realidad. Nuestras empresas en el país y en América Latina padecemos de esto. No tenemos la disponibilidad de recurso tecnológico que nos ayude en cada una de las fases de nuestras empresas, mucho menos de tener una visibilidad como la torre de control que nos presentaba Rafael. Para poder responder a las exigencias y a la flexibilidad, esto se hace imprescindible. Y es el momento en que demos visibilidad a nuestras empresas de esta necesidad. No podemos seguir a papel y lápiz. No podemos seguir atrasados 20 años en tecnología en nuestras cadenas de abastecimiento. Es necesario tener tecnología de punta para el manejo de nuestros inventarios, para la visibilidad de nuestras órdenes, para la visibilidad de extremo a extremo de nuestra cadena. De otra manera, ante una crisis como más difícil que esta, no sé qué puede hacer, pero esta por lo menos tiene una visibilidad que va a terminar, porque vemos qué está pasando en China, que ya está bajando la ola de esta enfermedad, pero cuando nos enfrentemos a una crisis que no le veamos fin, si no tenemos la visibilidad de nuestra cadena de abastecimiento, difícilmente vamos a poder responder. Y a manera de conclusión,
Debemos de aprender de estas situaciones de disrupción. Debemos de capitalizar ese aprendizaje que estamos teniendo. El COVID-19 ha venido a marcar un antes y un después para la cadena de abastecimiento. Debemos de garantizar la continuidad del negocio y esto no lo vamos a poder solos. Voy a insistir en esto, no lo hacemos solos. La cadena de abastecimientos no es una isla dentro del negocio. Somos parte del negocio y la relación colaborativa que tengamos con todas las áreas de la empresa y de los proveedores va a ser muy importante. Tenemos que comunicarnos, tenemos que saber comunicarnos, tenemos que saber cómo comunicarnos, qué información demandar, qué información dar. Tenemos que estar atentos a las decisiones que se están tomando en nuestras empresas. Si no estamos en esas reuniones, si no estamos informados de lo que sale de las reuniones de negocio, difícilmente vamos a responder. Entonces, la integración de de estas relaciones va a ser importante en nuestras empresas. Entonces, para terminar, preparémonos para lo que viene después. Somos un eslabón, una parte importante en nuestras empresas y no podemos ignorarlo. Al contrario, podemos generarle un gran valor. Y si no tenemos que salir nada que hacer afuera, quedémonos en casa y desde allí aportémosle a nuestra empresa todo lo que tenemos que hacer.